potabilizadora de agua para la zona metropolitana. Bueno, finalmente se zanjó a finales de este mes. El Poder Ejecutivo anunció que va a construir una planta en Aguas Corrientes y a dejar sin efecto el proyecto Neptuno, que había sido tan discutido entre el anterior gobierno y la anterior oposición. Bueno, finalmente quedó sin efecto. La decisión fue criticada desde la oposición. Allí quedó en el medio el consorcio que iba a hacer las obras, que va a hacer las obras, pero las obras de la manera que las plantea el nuevo gobierno. Bueno, para saber cómo fue esa negociación sobre la planta de Aguas Corrientes y cómo fue que llegaron a este acuerdo para cambiar el contrato, es que ya recibimos en nuestra mesa a Alejandro Ruibal, director ejecutivo del Grupo SACEM y presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Bienvenido, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Buen día, un gusto. Bienvenido. La pregunta que a mí ya he leído y escuchado algunas entrevistas que has dado, pero la pregunta que en general nos podemos hacer para empezar a conversar es: ¿por qué aceptan este cambio que les puede implicar una pérdida de dinero? Bien. Breve descripción del marco. Esto surge como una iniciativa privada de un grupo de 3 empresas, ¿no?, nacionales, que presentamos ya hace 4 años más o menos una iniciativa y pasó por todas las etapas, incluyendo licitación, prefactibilidad de licitación, firma de contrato, permisos ambientales. Ese fue el derrotero. ¿Y qué era? ¿De dónde habían sacado ustedes la idea? De sumatoria de ideas. Cosas que no se habían hablado, técnicos independientes, porque hay 2 consultoras que trabajaron con nosotros. Y como son las ideas, generalmente los proyectos son sumatoria de ideas de muchas personas. Hasta de noticias de prensa, es una asociación de ideas, es muy común, ¿no? Y presentamos esa alternativa que era hacer una toma en el Río de la Plata y una planta potabilizadora de 200.000 metros cúbicos y una cañería para traer el agua al sistema metropolitano. Y lo llamamos, el objetivo de esto era, así fue también como OCE lo entendió, la mejora de la seguridad del abastecimiento de agua del sistema metropolitano. Es decir, ¿esto por qué se hacía? Para tratar de mejorar el suministro de agua al sistema metropolitano, particular Montevideo, sobre todo en la zona este y metiéndose en Canelones, es donde hay hoy en día un problema de suministro de agua, para llegarle con cantidad y calidad suficiente. Y bueno, este proyecto apuntaba en parte a eso y a generarle, a resolver un tema de que Aguas Corrientes, que potabiliza 700.000 metros cúbicos, esto le agrega 200.000 metros cúbicos más de agua dulce. Entonces, esa era la combinación. ¿Por qué nosotros aceptamos? Voy a la pregunta. ¿Por qué nosotros aceptamos? A ver, nosotros teníamos un contrato firmado, hay un cambio de gobierno, de cliente en definitiva. No, es una contraparte el cliente tiene potestad de reducir el contrato, tiene potestad de rescindir el contrato, está establecido en los contratos. Pero nos plantea, miren, nosotros no queremos hacer la toma en el Río de la Plata, ya tomamos una decisión de hacer Casupá, porque eso es importante, ¿no?, que no depende de nosotros. O sea, ya tomamos la decisión que vamos a hacer Casupá. ¿Por qué? Por X motivos, informes, etcétera. Entonces, eso nos viene como un hecho. Entonces nos dicen, bueno, lo que queremos es que ustedes, en lugar de tomar agua del Río de la Plata, tomen agua de Santa Lucía, porque en nuestro plan vamos a tener una reserva muchísimo mayor. Entonces, la planta de 200.000 metros cúbicos, construyanla en este terreno de OCE, cerca de Aguas Corrientes, la misma planta más o menos, la misma volumen de agua, y la cañería, en lugar de, obviamente, si la planta está ahí, la cañería viene de otro lado, más algunas otras obras ya menores, pero el corazón del proyecto es ese, es la planta potabilizadora y esa cañería. Y hay que decir la verdad, yo tengo muchos contratos arriba, y los contratos el cliente lo puede reducir, inclusive hasta por pliego puede reducir, creo que es un 20%, sin derecho a pataleo, o ampliarlo también. 25 también, ¿no? Puede ser. Hasta 25 en algunos lugares. Yo no me acuerdo bien si es 20, 25, me tengo que fijar. Pero hasta ahora es una descripción de lo que pasó, no por qué aceptaron. Y yo acepté porque estoy diciendo que el cliente me lo pidió. ¿Cómo hago yo con un cliente que te pide, mira, no construyas esto acá, construílo acá, tenés este contrato y si no vamos a una recesión? ¿Qué haces? ¿Pero el proyecto nuevo les propone a ustedes el mismo nivel de inversión y de escala? No, es un poco menor. Por eso estoy hablando de que el contrato
los contratos se pueden reducir. Pero la pregunta que me parece que está en el fondo de lo que analiza Paula y que alguien se puede hacer en la casa sin manejar mucho cómo funciona el negocio es, bueno, ¿por qué este consorcio no prefirió quedarse donde estaba, que no se le mueva un pelo el contrato y eventualmente si el gobierno persiste en su intención de ir por Casupá y cancela el contrato, cobrar la indemnización que le implicaría recibir 40, 50 millones de dólares sin mover una máquina? ¿Por qué no ir por una solución de ese tipo? Por una razón, porque nosotros somos empresa constructora que tenemos que trabajar. Yo que gano dinero. ¿Y qué hago? ¿Y no tengo actividad? ¿Y qué hago con los capatazes y los obreros que tengo y los ingenieros que tengo? Son obras muy importantes. Nosotros vivimos de construir, no de especular ni de hacer juicio. Cuando el expresidente Lacalle firmó el contrato con Neptuno, que ustedes lo supieron, por supuesto, porque iban a ser los constructores, ¿se imaginaron que iba a pasar esto? ¿Lo tenían como las posibilidades? Porque No, sabían que... yo no lo tenía. No. ¿Pensaste que el gobierno actual, que estaba en contra del proyecto Neptuno, lo iba a sostener como estaba? A esta altura ya no es muy relevante lo que yo pensaba en esa Bueno, época, no, pero no tengo por qué esconder nada. Y además, lo mismo que dije en la pulpería, lo digo en la comisaría y se lo dije también a ellos. Nosotros teníamos algunas ideas de variantes. De hecho, presentamos un memorando con una cantidad de variantes. Tuvimos casi 3 meses discutiendo para atrás, para adelante. También hay algo que puedo asegurar. ¿Esas variantes incluían cambiar el lugar de la toma? Cambiar, sí, Sí, alguna variante, sí. ¿Llevarlo más al De todo, oeste? llevarlo más al oeste. Pero- Muchas variantes hubo. Varios lugares, no uno solo. Pero, a ver, nosotros no éramos que tomamos la decisión. Lo que sí es cierto que en esa discusión, en esa mesa técnica que duró casi los 3 meses, todos los técnicos terminaron sabiendo mucho más del tema, ¿no? Porque se traían informes de un lado, se traían del otro lado, se le pedía informe a la facultad. Realmente se hizo un trabajo con una profundidad del análisis de las distintas variantes. ¿Y ustedes los convencieron de que no estaba bien hacerlo en Arasatí? No, a nosotros no nos convencieron de que no estaba bien hacer en Arasatí. Porque para nosotros no está mal hacerlo en Arasatí. Lo que sí nosotros, y desde un punto de vista bien pragmático, hay varias soluciones para un mismo problema, en ingeniería como muchas otras cosas. Y hay ranking de soluciones. Pero no es estática la decisión. Porque si tú me dices, Casupá sí, Casupá no. Si vos me decís que Casupá no se va a hacer, para mí es evidente que la solución es tomar agua del río de la Plata. Si tú me decís que Casupá es un hecho y que yo no lo... Es una realidad, Casupá. Imagínense que ya está construida. Entonces ahí puedo entender de que no quieran gastar esto y quieran utilizar el máximo potencial de una reserva que va a ser más del doble de lo que tiene hoy en día OCE. Y bueno, con sus estudios, entonces... La verdad, ya no tiene mucho sentido discutir eso cuando uno toma una decisión que condiciona la otra parte. Ahora, ¿no les preocupa o no les genera desconfianza que se les haya prometido la adjudicación de este nuevo proyecto cuando no hay estudios ambientales? No se convocó a la sociedad civil organizada también para que dé su punto de vista sobre los impactos del proyecto, y estas omisiones atribuibles al Estado puedan generar trabas o Judicialización. Judicialización. ¿No les preocupa? O sea, ¿se cubrieron legal y económicamente? Si escuché bien, dijiste desconfianza, dijiste. Sí. De ninguna manera. Nosotros no tenemos ninguna desconfianza sobre este gobierno ni el gobierno anterior. Hemos trabajado siempre, y yo tengo muchos años, y nunca tuve un tema de desconfianza. Sí tengo diferencias de enfoque y opiniones, que eso es otra cosa. Desconfianza no está la desconfianza. Lo de los estudios ambientales, eso va por cuenta de quienes van a realizar la represa de Casupá. Yo no tengo por qué opinar. Sé que algunos estudios previos tuvieron, pero no tengo ni siquiera el detalle, te digo la verdad. Y me imagino que harán todos los estudios correspondientes. No, pero esta nueva planta que va a tomar la toma. ¿La planta o la represa? Empecemos por la planta. Ah, ok. La planta va a tener que tener estudios. Claro. Y si eventualmente los resultados de esos estudios no son favorables a la construcción del proyecto, se puede trabar la construcción. Y bueno, si llegamos a ese problema, se verá qué pasa. Yo lo que digo, y no perdamos de vista, porque si no nos metemos en esas consideraciones, que está bien que preguntes, pero la realidad estamos hablando de construir una planta de agua. Hace años que estamos hablando de construir una planta de agua. Yo ya dije una vez en broma, esto no es una planta nuclear, es una planta para procesar agua, para hacer agua potable, que es una necesidad que tenemos. Y venimos
¿Hace cuánto que ustedes escuchan hablar del tema del agua potable? Hasta que tuvimos una seca en el 23 que casi tomando agua salada todo el mundo y después una inundación en el 24 que casi hay que pagar la bomba de agua corriente. Y seguimos discutiendo que hay que hacer una planta de agua potable, que se hacen miles en el mundo en este momento. ¿Y en la negociación con el nuevo gobierno hubo alguna propuesta de ustedes que el gobierno haya tomado para...? Sí, 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 ¿cuál? sí. Sí, porque fue, entre otras, construir la planta, una planta nueva de 200.000 metros cúbicos. Porque otra de las opciones era modificar aguas corrientes o hacerle alguna... No, nosotros Esa fue dijimos, propuesta de ustedes. eso fue de los intercambios que hicimos. Se llegó a esta solución por aproximaciones sucesivas y mejoras. Pero siempre párense en una situación en la que la decisión de Casupá no era nuestra y una vez que uno decide eso, el escenario es otro. Las condiciones de borde, por decirlo, son otras. Una duda que me surge es, digamos, con esta solución, si se termina Casupá, de la cual ustedes a priori no participarían, porque ahí ese es un proceso al margen, habrá un concurso, se podrán presentar. Podremos ¿no? participar en la competencia como... Pero bueno, cuando esté la solución completa, las obras que sí van a hacer ustedes y Casupá, entiendo que seguiría igual faltando la nueva fuente, eso requeriría de obras adicionales para que se canalicen eventualmente de una forma distinta, que lleve el agua a la nueva planta potabilizadora y que se pueda separar el agua para que no sea, digamos, las dos plantas estén tomando agua desde el mismo lugar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una decisión que tomó OCE como empresa que es la que va a operar la planta, inclusive es la que decide los lineamientos. Deberían preguntarle bien a OCE cómo va a manejar el agua. Yo creo, y voy a dar mi opinión, lo que está haciendo OCE es, tengo un embalse de 800 millones de metros cúbicos, 87 millones de metros cúbicos entre Paso Severino y la otra represa ahí en el Canelón. Voy a hacer una de 120 millones de metros cúbicos, no en el mismo ramal del río Santa Lucía, sino... Paso Severino está en el Santa Lucía Chico, habría que abrir el mapa. Y el otro es el Santa Lucía, por eso es como a 70, 80 kilómetros de ahí, ¿no? En Casupá, por ahí. Esos dos pulmones, hoy en día uno no existe. Los van a manejar ellos, abro con puerta, cierro con puerta, manejo, es como el tanque en el techo de tu casa. Sí, y en algún lugar se junta esa agua. Se junta en el Santa Lucía y viene toda junta. Hoy en día el agua, en términos normales, el agua que pasa por la toma de agua corriente y la de otra planta sobra, pero el problema es cuando no hay agua. El problema es cuando hay seca. ¿A dónde? ¿Qué pasó en la seca pasada? Se quedó corto el embalse Paso Severino. Claro, en un escenario de una sequía importante, como la que se tuvo más o menos, esta solución la enfrentaría porque vos tendrías el tanque de agua que supondría la represa de Casupá. El doble del tanque que tenés hoy. Ahí está. Distinto es si hay algún problema, que no se me ocurre cuál puede ser, pero no sé, un accidente con un derrame, no sé si es posible, pero digamos, un problema de contaminación ya cuando el agua se juntó, ¿no? Y ustedes en la historia de agua No, corriente y que el tienen... otro problema depende de la magnitud de la sequía también. Bien, pero eso hay estudios, ¿no? Pero eso pregúntenselo a OCE. O sea, lo que dijo Ferreri acá fue que podría resistir una sequía igual o hasta 10% peor de la que tuvimos en 2023. Y bueno. Pero si es 30% peor, no la podría resistir. Bueno, todas las obras de ingeniería tienen alguna limitante, ¿no? Incluyendo la toma que hacíamos nosotros en el Río de la Plata. No de cantidad de agua, pero podés tener alguna limitante. En 150 años de OCE, me parece de que toma la planta bajo corriente, no sé si algún día por algún derrame no se pudo tomar agua. No, recuerdo que hubo un episodio que estuvo cerca de que contaminarse una parte cerca de Severino, si no me equivoco, y se terminó actuando a tiempo y no llegó a Tenés ocurrir. otro ramal, no sé, ahí pero pregúntenle a OCE, la verdad. De todas formas, mi pregunta iba hacia otro escenario que casi se plantea, que fue, después de la sequía, la inundación. La inundación donde Total. casi ingresa agua a la sala de máquinas de la planta potabilizadora. Mi pregunta iba a ser si esta nueva planta potabilizadora va a tener alguna previsión para que ante un caso de inundación ese escenario no se dé. Esta planta, además de ser de tecnología de última generación, que es la misma planta que teníamos en el proyecto Neptuno, además va a estar en un terreno más elevado, va a tener una serie de consideraciones,
va a generar un agua que va a tratar algunas de las cosas que capaz que Agua Corriente en otros planes van a tener que tratar. ¿Le mejora la calidad del agua? Sí. ¿Le mejora la seguridad? Sí. ¿Mejora el almacenamiento de agua? No. Eso lo hace Casupá. Perdona, ¿algún día se puede quedar sin agua Paso Severino y Casupá? Probablemente algún día, capaz, no sé. Hay estudios recurrentes, etcétera, pero eso pregúntenle a OCE, que tiene una cantidad de estudios cuando hizo la prefactibilidad de Casupá, que no es de ahora, era de antes. ¿Ustedes tienen un costo estimado de cuánto podría salir Casupá? No, nosotros no, porque recién están saliendo los recaudos para la precalificación. Porque el ahorro que supone haber pasado de un proyecto a otro no contempla hacer la planta de Casupá. No. No, perdona. Casupá es un hecho, la decisión la tomaron. Pero además, aclaro otra cosa, también la oposición actual también la iba a hacer porque la habían incorporado en el plan de infraestructura y creo que hicieron anuncio en la misma localidad. O sea, Casupá ya empezaba a ser un hecho. Lo que ha dicho el gobierno públicamente en relación al costo que tendría Casupá según una reevaluación que dijeron, por lo menos lo dijeron públicamente, después no sé si Ruibal comparte o no comparte esos números, es que tendría un valor de unos 130 millones de dólares, que es aproximadamente lo mismo que se termina ahorrando con este reacomodo de las obras que hicieron en el contrato con ustedes, con lo cual la solución Casupá y el nuevo Neptuno, el proyecto Esperanza, según Alejandro Sánchez. No sé si ese es el nombre, hay que preguntarle. Bueno, sería de un valor similar al que tenía el proyecto Arasatí. No sé si esos números son los que también tiene Ruibal. Yo no puedo hablar del valor de Casupá porque todavía no hubo una licitación. Lo único que hay es un llamado a... No conocemos ni el proyecto, yo honestamente no puedo opinar de esa parte. Puedo opinar sí de la parte que va a ser menor, más o menos en esos porcentajes que se hablaron, la inversión relativa al alcance nuestro. Lo que está fuera del alcance nuestro, recién salió la precalificación, después va a salir el llamado a licitación, después va a haber comparación de ofertas y ahí vamos a ver el verdadero precio cuando el mercado del precio. Hay estimaciones que son, por lo que entendí, 130 millones de dólares. Hay críticas encima de la mesa en relación a que el proyecto de la nueva planta debió haberse licitado desde cero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cambian las condiciones en relación a la cercanía a la capital. Y alguna de las empresas que compitió en la licitación anterior puede cambiar los números y ser más competitivo en un proyecto ahora. Como pasa muchas veces cuando modificamos contratos, hacemos ampliaciones de obra, cuando lo esencial no se cambia. Y lo esencial es el suministro de agua potable de 200.000 metros cúbicos y una cañería de fundición dúctil que trae el agua. ¿Que hay cambios? Sí. El objetivo no cambia. Pero además, déjame hacer un seguimiento ahí. Porque podemos estar hablando, eso va a ser para abogados, nosotros estamos muy tranquilos. ¿Pero les en eso. preocupa que existan acciones judiciales en ese sentido? No me preocupa y no creo que haya acciones judiciales. Eso es mi parecer, no. Y no hablo por lo demás. Ni tampoco observaciones en el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas yo no voy a opinar, que el Tribunal de Cuentas que haga su trabajo. Nosotros nos basamos en... No perdamos de vista el rol nuestro y lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos un contrato, tenemos que cumplir el contrato, tenemos un cliente que cambia las condiciones. Si me preguntan mi opinión, yo creo que lo esencial se mantiene, que es una planta potabilizadora de 200.000 metros cúbicos. No hicimos Casupá con este contrato. Hicimos una planta potabilizadora. Vamos a hacer una planta potabilizadora. Ahora, déjame seguir el razonamiento de los que... Critican así. Los que exponen esa línea de razonamiento. Sí. Y es genuino el que, si hay una empresa que quiere reclamar, que reclame y que se presente. Y no con nosotros, con el que toma las decisiones. Pero, a ver, si hay alguien que dice, que creo que escucho a algún político decirlo, que quiero hablarlo y explicárselo, porque quiero entender qué es Martín Lema. por ejemplo, pero alguno más, quiero entender qué es lo que se busca. Yo quiero hacer este razonamiento. Ustedes ya saben, el consorcio nuestro, lo que invirtió y 4 años para poder hacer una obra. Solamente lo que queremos hacer es una obra para dar agua. Bien, nos cambian las condiciones. Entonces lo que se nos dice es no. Los cambios son tan grandes que hay que llamar de nuevo a licitación. Bien, entonces a nosotros nos tienen que pagar 50 millones de dólares por la rescisión del contrato, que está clarito en el contrato. Bien, anotá, 50 millones de dólares. De ese orden, ¿no? Aproximado. Además, ¿qué va a hacer OCE? Va a licitar las obras. Quiere decir, voy a armar un pliego, voy a hacer un llamado, vamos a llamar, vamos a competir, y bueno, capaz que sale igual, capaz que sale más, capaz que sale menos, no sé. Vamos a ponernos en el medio, que sale más o menos igual. Quiere decir que lo único que estamos haciendo es gastar 50 millones de dólares más para pagarnos a nosotros, después que hace un llamado, dentro de 2 años empezarán las obras, no empezarían ahora el año que viene,
y se van a inaugurar dentro de 5, 6, 7 años. ¿Qué cambió? Cambió mucho, porque OCE va a hacer las obras igual. ¿Quién le va a impedir a OCE, que es la autoridad máxima que toma las decisiones de política pública en el cuanto al suministro de agua, que no haga una planta potabilizadora en Aguas Corrientes? ¿Quién le va a impedir? Entonces lo que se quiere es atacar al consorcio de empresas, porque ese razonamiento lo único que están buscando es que nosotros no hagamos la obra. ¿Qué hicimos nosotros para que se nos penalice así? ¿Hicimos algo malo nosotros? ¿Esta marcha atrás implica para estas 3 empresas consecuencias económicas o de reputación? ¿Cuál marcha atrás? La marcha atrás con Arasatí, este pasaje o compensación, no sé. No, para nada. Si se rescinde el contrato, el contrato se puede rescindir, es una de las cláusulas que está dentro de la regla de juego. A mí, personalmente, después de más de 30 años trabajando en la industria y más de 1.500 contratos que tengo arriba, nunca me rescindieron un contrato. Siempre modifiqué, privado y público. Me gustaría cambiar de tema porque hay otro asunto, salvo que alguien tenga alguna otra pregunta sobre este. Sí, ¿precalificaron en el proceso que se abre para Casupá? Todavía no, recién estamos viendo cómo... Es una licitación muy exigente. Ninguna empresa uruguaya cumple las condiciones, ninguna, ni siquiera consorcio de empresas uruguayas. O sea que va a tener que participarse con consorcios extranjeros. Bien. ¿Por qué? ¿Cuáles son las condiciones que no pueden cumplir? Entre otras, piden antecedentes de 6 represas con salto de 30 metros. En Uruguay la última represa es Paso Severino y la hicimos nosotros en la década del 80. Una. Y se piden 6. Obviamente se quiere asegurar que la represa participe en empresas importantes. Y el llamado parte, entonces se sabe que va a tener que tener una parte de una empresa extranjera. No hay nadie en Uruguay que... Mandatorio. O todo extranjero. O todo extranjero. ¿En qué está actualmente, porque esto le interesa a mucha gente que utiliza el transporte público, en qué está el proyecto Tren Tram? Bien. No, bien, sí, pero... No, bien la pregunta. Ah, digo. comprendo. Comprendo. Bien, porque de agua ya estamos bastante, aprendimos mucho de agua. No, a ver, el tema del Tren Tram es una iniciativa privada de un grupo de empresas extranjeras y nacionales Que tú integras. que está vigente. Yo creo que lo que está pasando, lo que está pasando es que el gobierno, primero, una cosa importante, que definió que la movilidad urbana es uno de los temas importantes, ¿no? Y es uno de los pilares de la inversión de obra pública. Bien. A partir de ahí, la pelota está en la cancha del Ministerio de Transporte, que está haciendo una consultoría, como nos dijo la ministra, para ver qué tipo de solución y qué tecnología aplicar. Hasta que no se esté eso, no se va a saber qué decisiones toman los distintos corredores, ¿no? En ese estamos. Y eso va a llevar unos meses todavía, por lo que nos dijeron. Intendencia de Montevideo, Intendencia Canelones, le están dando la derecha al Ministerio de Transporte porque cualquier obra de esta magnitud, o obras, o cambios en esto, lo va a tener que liderar el Ministerio de Transporte, inclusive va a tener que ser con fondos del gobierno central, porque no se le puede poner en las espaldas de... Ahora, en eso estamos. Ahora, si me iba a meter ya, si me preguntás qué opino, no sé si me querés preguntar qué opino. Claro. ¿Qué opinas, ¿Qué Para eso opina? vine acá. Yo opino que es absolutamente necesario hacer un cambio de una vez por todas, o empezar con cambios en el sistema de movilidad urbana y en el sistema de transporte público. ¿Pero crees que el mejor es el que están encabezando ustedes? Nosotros propusimos un proyecto que es un tren tram, es un tranvía, y lo puedo argumentar en un eje, en el eje, si se quiere, paralelo a la costa, pero por Giannatasio, Benitalia, llegando hasta Plaza Independencia. el centro y mismo Plaza Independencia. Elegimos ese eje, ¿por qué? Porque ese es un eje que si uno mira el comportamiento hoy del vehicular y uno ve que si suma la Rambla, Rivera y Avenida Italia hay 120.000 vehículos por día que van de un sentido en el otro, un pico ahora de mañana, un pico de tarde y durante el día bastante, entendemos que si tomamos esos tres, ahí hay un público a captar para subir al transporte colectivo. Porque ¿qué es lo que nos está pasando en Uruguay? Cada vez se venden menos boletos y cada vez la gente usa menos transporte colectivo. Los autos cada vez hay más, los autos eléctricos ahora por todos lados, las motos. Entonces el sistema de transporte colectivo realmente sobrevive como puede. Y la verdad, tampoco se le han hecho inversiones al transporte colectivo.
No se le ayuda al transporte colectivo para que la gente use más. Entonces, yo voy a ser bastante drástico en lo que voy a decir. Obviamente viene en auto, yo acá no vine en ómnibus, ¿no? Pero yo creo que al auto hay que restringirle, hay que restringir zonas, hay que pagar más en barrios, hay que pagar estacionamiento Bueno, vos tarifado. pensás que en Positos y Carrasco, por ejemplo, hay que hacerlo. Sí, yo ya lo dije y yo soy uno de los que va a pagar. Pero hay que hacer a ver, no abusivo en determinadas zonas, en determinadas horas, como pasa en cualquier ciudad del mundo. Porque le cuesta al Estado mantener las calles y mantener... Y bueno, y hay que pagar. ¿Y qué hay que hacer? Hay que invertirle al transporte colectivo. No solo el tren tram, olvídense del tren tram, en general al transporte colectivo, al sistema de transporte colectivo. O nosotros cuando viajamos y vamos a una ciudad de la escala de Montevideo en Europa, no usamos los transportes colectivos, todos los usamos. Bajamos al aeropuerto a veces, miramos con una app, nos subimos a algo, vamos, cambiamos. La gente cómo vive, usan el auto, usan los fines de semana, usan en 3 semanas, pero muchos se mueven con el sistema. Yo tengo familia que vive en Holanda hace muchos años, mi hijo vive en Holanda. No se compró nunca un auto. Y ojo, me van a matar los fabricantes de autos, pero no es contra el auto, porque el auto lo vamos a seguir usando, pero o ayudamos al desarrollo del transporte colectivo y damos un salto y rompemos paradigma, o vamos a ir agregándole subsidio al transporte colectivo, peleando contra lo que está pasando hoy, por ejemplo, fundiéndose las compañías, ¿y en qué va a tener? Y la ciudad gastando el salto impuestos, tiene que ser enorme, arreglando ¿no? las Porque... calles, con ómnibus gigantes que rompen, que vibran los edificios. No, vamos a hacer un cambio, vamos a romper ese paradigma. Y realmente hay soluciones. Y tenemos que cerrar brevemente. Se puede hacer, estamos hablando de inversiones millonarias, creo que es 500 millones de dólares la que estaban manejando. Por ejemplo, esos ustedes, órdenes. que ahí hay que sumarle un tema que genera discusión, que son los costos de financiamiento de esas inversiones, que ya sabemos que terminan multiplicando en el tiempo, pero terminan multiplicando bastante el costo de la obra en sí mismo, ¿no? Bueno, en el caso de las plantas potabilizadoras, déjame decirte, Ferrocarril Central fue otra. Déjame, no sé si me queda algo de tiempo, pero déjame decirte 30 algo. segundos. Este país, miren para atrás, este país en el principio del siglo XX tomó decisiones, y en los primeros 20, 30 años del siglo XX tomó decisiones que nos marcaron 100 años para adelante. Y te voy a nombrar una, que eran carísimas en esa época, la Rambla de Montevideo. La Rambla de Montevideo empezó creo que en 1907. Empezaron a desarrollar la Rambla. ¿Qué pasó con la Rambla? Hasta se vendieron bonos para recaudar, porque no tenía plata tampoco. El puerto de Montevideo, con un dragado a 12, 13 metros que no existían ni barcos para eso. La Rambla de Montevideo, vuelvo, fue una inversión gigantesca que se hizo durante después de 80 años y que provocó que la ciudad se girara hacia el río, y todo ese desarrollo que ustedes miran de edificios, casas, todo eso que generó una reactivación de la economía doméstica, se hizo porque se hizo una inversión de ese tipo. Y fue multimillonaria la inversión de la Rambla. No solo por en expropiaciones, montones. Te pongo un ejemplo. No, Entonces, entiendo perfectamente. Yo me refería más al costo del financiamiento que al costo de la obra en sí misma. pero la plata cuesta. No nos cuesta a Uruguay. Uruguay tiene déficit fiscal y para cerrar las cuentas tiene que pedir plata. Por suerte Uruguay, como es un país ordenado, serio, y tenemos gente siempre seria manejando la macroeconomía, tenemos unas tasas bajísimas. Pero hay que invertir. Se puede vivir con cierto endeudamiento, ¿no? Pero hay que saber invertir, porque lo más importante es, si uno invierte bien, que esa inversión te la devuelva. Te la devuelva en crecimiento de la economía, en mejor... Es eso lo que hay que hacer. Y no invertir en cosas que de repente no te devuelven. Pero pregúntenle a los gobernantes. Alejandro Ruibal, muchísimas gracias por haber venido una vez más. Gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. No. Ahora